Esta es la historia de 118 hombres que murieron dentro del submarino, entonces más avanzado de la Armada rusa, durante unas maniobras navales en el mar de Barents. El K-141 Kursk, con su doble casco de acero y otras características técnicas, estaba preparado para resistir impactos directos de torpedos enemigos. La prensa de aquel tiempo le había dado el apodo del Titanic del Ártico o el cazador de portaaviones. El K-141 Kursk fue uno de los últimos submarinos nucleares de ataque construidos por Rusia bajo el diseño soviético de la clase Oskar II. Su construcción comenzó en 1990, todavía en tiempos de la Unión Soviética, y fue entregado a la Armada rusa en diciembre de 1994, en pleno periodo postsoviético. Con sus 134 metros de eslora, 9 metros de calado y más de 23.000 toneladas de desplazamiento sumergido, el Kursk, que recibió su nombre en honor a la ciudad donde tuvo lugar una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, era en aquel momento uno de los submarinos más grandes y sofisticados del mundo, símbolo del poder naval ruso en un contexto de una profunda crisis económica y social. Durante la presidencia de Boris Yeltsin, las Fuerzas Armadas rusas sufrieron profundos recortes presupuestarios y la Flota del Norte, a la que fue asignado el Kursk, no escapó a esta decadencia. Los marineros y oficiales estaban mal remunerados y con frecuentes impagos que podían ser hasta de meses, lo que provocó que muchos estuvieran desmotivados, afectados por la corrupción y la falta de disciplina. Decenas de buques, incluidos submarinos, fueron abandonados y el mantenimiento de los que aún estaban en servicio era deficiente o inexistente. Algunas unidades navales incluso se alquilaban a empresas privadas para fines comerciales y parte de la infraestructura naval quedó paralizada por falta de fondos. La formación técnica que se daba al personal era escasa o nula y se seguía utilizando armamento anticuado como los torpedos de diseño soviético de los años 70, que en muchos casos se encontraban en condiciones precarias. En medio de este panorama, Vladimir Putin accedió a la presidencia de la Federación Rusa, primero como interino y desde marzo del 2000 como electo. El objetivo declarado del nuevo presidente era restaurar el orgullo nacional y devolver a Rusia su papel protagonista en la escena internacional, lo que para él inevitablemente pasaba por modernizar y reorganizar las Fuerzas Armadas. Pero las condiciones internas del país no facilitaban tales ambiciones. En 1999, cuando Putin aún era primer ministro, varias ciudades rusas sufrieron atentados atribuidos a terroristas chechenos que dejaron más de 300 muertos y 1 millar de heridos. Por otro lado, ya siendo presidente, pese a que el ejército ruso había tomado Grozny, la Segunda Guerra Chechena continuaba con una intensa y sangrienta resistencia en el Cáucaso. En agosto del año 2000, el mar de Barents fue el escenario elegido para realizar unas maniobras navales a gran escala, las más ambiciosas desde el colapso de la Unión Soviética. El nuevo gobierno ruso, además de poner a prueba la operatividad real de la Flota del Norte tras años de abandono y reestructuración, deseaba proyectar al mundo una imagen de recuperación del poderío militar. Con este objetivo, se invitó a observar los ejercicios a delegaciones diplomáticas y militares de China e India, interesadas en la compra de armamento naval ruso, como los misiles de crucero P-700 Granit, submarinos de la clase Akula y los sistemas de torpedos pesados. En este contexto, el Kursk, el submarino nuclear de ataque más moderno de la Flota del Norte y diseñado específicamente para destruir portaaviones, fue elegido como uno de los protagonistas clave de las maniobras.
El 11 de agosto del 2000, el submarino nuclear Kursk partió desde la base de Vidyayevo en el óblast de Murmansk al mando del capitán de primer rango Gennady Petrovich Lyachin. A bordo iban 118 hombres, entre oficiales, marineros y técnicos especializados. El Kursk, como todos los navíos de primera línea, participó en las maniobras navales con todo su sistema armamentístico operativo, pues aunque la Guerra Fría había terminado, las suspicacias entre las antiguas potencias rivales seguían presentes. Entre sus armas figuraban 24 misiles de crucero P-700 Granit, que cada uno de ellos podía portar una ojiva nuclear de 750 kilogramos. El 12 de agosto del año 2000, según la versión oficial, a las 9 horas de Moscú, el Kursk localizó a su supuesto objetivo, el buque insignia de la Flota del Norte, el crucero nuclear Pedro el Grande, que en este operativo simulaba ser un portaaviones enemigo. Tras lanzar con éxito un torpedo de prácticas del tipo 65-76 sin carga explosiva, el submarino dejó la vista de periscopio para sumergirse de nuevo más profundamente. Siguiendo la versión oficial, 2 horas y media después, hacia las 11:28, el capitán Lyachin ordenó el lanzamiento de otros 2 torpedos del mismo tipo. Sin embargo, estos no llegaron a ser disparados. Mientras se cargaba el primero de ellos en el tubo lanzatorpedos número 4, se produjo un incendio seguido de una violenta explosión de 100 kilogramos de TNT que destrozó el compartimento de torpedos y perforó ligeramente el doble casco del submarino. Aunque los protocolos exigían sellar el compartimento de torpedos durante los lanzamientos, sin embargo, la práctica operativa habitual era dejar abierta la escotilla interior para aliviar la presión del aire comprimido al disparar un proyectil. Según la versión oficial, esta posible negligencia permitió que la explosión inicial se propagara rápidamente a los 3 siguientes compartimentos de los 9 que tenía el Kursk. La onda expansiva, combinada con incendios y gases tóxicos, causó víctimas inmediatamente, incluido el compartimento número 3 donde estaba situado el puesto de mando. El Kursk, con su capitán y la mayoría de la tripulación de proa mal herida o muerta, inició un descenso irreversible en dirección al lecho marino del mar de Barents. A las 11:30, 2 minutos y 15 segundos después de la detonación inicial, una segunda explosión equivalente a 2 o 3 toneladas de TNT y registrada como un sismo de magnitud 4,2 afectó al resto del submarino y abrió un área de 2 metros cuadrados en el casco de estribor, depositando al submarino en el fondo a unos 108 metros de profundidad. Las 2 explosiones fueron registradas no solamente por estaciones sísmicas noruegas e incluso en Alaska, sino también por los propios sensores acústicos de la Flota del Norte. Inmediatamente, sin éxito alguno, desde el buque insignia, el crucero nuclear Pedro el Grande, se intentó establecer contacto con el Kursk. Pese a ello, y por motivos nunca explicados oficialmente, los ejercicios navales continuaron hasta las 14 horas. El comandante de la Flota del Norte, el almirante Vyacheslav Popov, fue trasladado a tierra junto a los almirantes chinos que seguían los ejercicios sobre las 18 horas. 1 hora después, es decir, 6 horas más tarde de haberse registrado las explosiones, sin reconocer oficialmente la desaparición del Kursk, se dio la orden de búsqueda. El submarino contaba con una boya de emergencia automática para señalar su ubicación en caso de accidente. Sin embargo, esta había sido desactivada en julio de 1999 durante una misión de vigilancia a la Sexta Flota estadounidense en el Adriático por temor a que una activación accidental revelara su posición.
Tras ser clasificada oficiosamente la situación del Kursk como secreto de Estado, al caer la tarde se enviaron los primeros buques de rescate hacia el área donde se creía que se encontraba el submarino. Tras una noche de rastreo con sonares de profundidad, el primer contacto visual con el Kursk se produjo en la madrugada del domingo 13. Aunque Rusia contaba con 2 sumergibles de rescate avanzados, AS-34 Pris y Vester, ambos, para unos, estaban en mantenimiento, mientras que otros afirman que habían sido alquilados con fines comerciales, por lo que el rescate, en medio de un mar embravecido, con visibilidad reducida y fuertes corrientes, recayó en equipos expertos, pero que tendrían que utilizar herramientas y vehículos obsoletos y mal conservados. Entre los días 13 y 17, en 6 ocasiones se intentó inútilmente acoplar estancamente el mini submarino a la escotilla de proa. Lo que sí reportaron estos equipos es haber escuchado entre los días 14 y 15 sonidos desde el interior del Kursk que pudieran ser compatibles con el código Morse, sonidos que cada vez fueron de menor intensidad hasta que el 16 los dejaron de escuchar. El lunes 14 de agosto, mientras la Armada rusa seguía guardando silencio sobre lo ocurrido, la prensa independiente del país comenzó a recoger las informaciones que circulaban en medios internacionales sobre el submarino Kursk. Ese mismo día, un portavoz del Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que minimizaba el incidente, asegurando que no revestía gravedad y que el submarino no llevaba armas nucleares a bordo. Sin embargo, ante la falta de información clara de las autoridades rusas, la angustia entre los familiares de los marineros del submarino accidentado iba en aumento, pues el Kursk, como sucedía con otros submarinos estratégicos, disponía de 2 tripulaciones rotativas. El miércoles 16 de agosto, el periodista Dmitry Yelovsky, tras haber conseguido la información sobornando a un suboficial de la Flota del Norte con unos $300, publicó la lista de los 118 tripulantes del Kursk. Tras la presión mediática y de los familiares, a la Marina rusa no le quedó otro remedio que reconocer oficialmente que una explosión en el compartimento de torpedos del Kursk había dañado al submarino, obligándolo a descender al fondo marino a unos 150 kilómetros al norte del puerto ruso de Severomorsk. En esa misma declaración, las autoridades indicaron que existía la posibilidad de que algunos tripulantes hubieran sobrevivido en compartimentos estancos con reservas de oxígeno suficientes para resistir teóricamente hasta 10 días. También se aseguró que las operaciones de rescate estaban en marcha, aunque se reiteró el rechazo a la ayuda ofrecida por países extranjeros. Paralelamente, el mando naval ruso comunicó que una de las hipótesis que se barajaban era una posible colisión con un submarino de otra nación. La ineficiencia de los equipos rusos de rescate, sumada a la creciente presión de los medios de comunicación y los familiares de los marineros, llevó al Kremlin a autorizar el 16 de agosto la participación de equipos de rescate internacionales. Ese mismo día, el presidente Vladimir Putin, muy criticado por no haber suspendido sus vacaciones ni haber tomado el mando de la emergencia, realizó sus primeras declaraciones públicas sobre el incidente, asegurando que Rusia disponía de todos los medios necesarios para llevar a cabo la operación de rescate. Tras la aceptación oficial, equipos británicos y noruegos comenzaron los preparativos logísticos y zarparon rumbo al lugar del siniestro. Esa misma noche del 16 de agosto, buzos especialistas noruegos comenzaron con las labores de rescate. El día 19, el gobierno ruso, con Putin ya en Moscú, informó a los familiares que se descartaba que hubiera supervivientes. El patriarca ortodoxo, Alejo II, presidió un oficio religioso para pedir el milagro en la Catedral del Cristo Salvador de Moscú.
días más tarde de haberse producido las explosiones, a las 7:45 del 21 de agosto, buzos noruegos, operando desde el barco de rescate Seaway Eagle, lograron abrir la escotilla del 9º compartimento situado en la popa del Kursk, el punto más alejado de la explosión inicial y desde donde se creía haber recibido señales acústicas de posible actividad humana. Sin embargo, las esperanzas de encontrar supervivientes se desvanecieron inmediatamente. Todo el submarino estaba completamente inundado. Durante las siguientes operaciones, los submarinistas noruegos recuperaron 12 cuerpos, entre ellos el del teniente capitán Dmitry Kolesnikov, quien en uno de sus bolsillos llevaba 2 notas escritas, aunque hay quien especula que realmente fueron 3 las cartas encontradas. En una de las notas encontradas en el bolsillo del teniente Dmitry Kolesnikov, escrita con bolígrafo azul y fechada el 12 de agosto a las 15:15, más de 4 horas después de las explosiones, podía leerse lo siguiente: «Somos 23 personas aquí. Decidimos venir como consecuencia del accidente. Estamos tomando decisiones. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Escribo ciegas, pero lo intentaré con el tacto». También incluyó una lista con los nombres de algunos de los tripulantes presentes, aunque su contenido completo nunca se ha hecho público por solicitud de algunos familiares. Una segunda nota, escrita varias horas después y dirigida a su esposa, tenía el tono inconfundible de una despedida. La carta decía: «Olga, te amo. No sufras demasiado. Parece que no hay posibilidades. 10-20%. Esperemos que al menos alguien lea esto. Saludos a todos. No hay necesidad de desesperarse». Gracias a las notas de Kolesnikov y a las investigaciones posteriores, la comisión oficial logró reconstruir una hipótesis razonable de lo ocurrido tras las explosiones en el Kursk. Algunos tripulantes sobrevivieron a la segunda detonación y lograron refugiarse en el compartimento número 9, el más alejado de la proa y el único donde aún era posible respirar. La terrible muerte por asfixia de los supervivientes llegó, según la versión oficial, entre 6 y 8 horas después de haberse producido las explosiones, mientras que otros sugieren que el oxígeno se terminó entre 2 y 3 días después, mientras los supervivientes esperaban un rescate que nunca llegó. Con la presión creciente de la prensa independiente rusa, que acusaba a las autoridades militares y gubernamentales de ocultar información y de no haber hecho todo lo posible por rescatar a los posibles supervivientes, el presidente Putin, cada vez más impopular entre los rusos, había pasado en pocos días de tener más de un 70% de aprobación a aproximadamente un 53%, visitó Vidyayevo, en donde se reunió el 22 de agosto con familiares de los marineros fallecidos, que derivó en momentos de gran tensión emocional. Solo fragmentos seleccionados de la reunión fueron transmitidos por la televisión oficial. El 23 de agosto fue declarado Día de Duelo Nacional. Algunos familiares de los tripulantes muertos, sin embargo, expresaron su negativa a participar en los actos oficiales como forma de protesta por la gestión de la tragedia. En el acto oficial, Putin, como comandante en jefe, asumió la responsabilidad institucional de lo sucedido. La recuperación del Kursk fue una de las operaciones submarinas más complejas y costosas jamás realizadas. Su coste se estimó en unos $130 millones. El gobierno ruso contrató a la empresa neerlandesa Mammoet, una de las pocas dispuestas a cumplir la exigencia rusa de realizar el corte submarino de la proa y elevar el resto del casco.
operación que se realizó con herramientas de corte remoto, una técnica extremadamente especializada y que se ejecutó sin que se registrara ninguna fuga radiactiva o explosión. La decisión de dejar la proa en el fondo del mar generó mucha controversia. Según la versión oficial, se adoptó por motivos técnicos y de seguridad, ya que esa sección severamente dañada albergaba torpedos sin detonar que podían representar un riesgo durante la maniobra de recuperación. No obstante, algunos analistas han sugerido que se trató de preservar componentes militares confidenciales y otras teorías conjeturan con un intento deliberado de ocultar evidencias. En octubre de 2001, el casco del submarino fue reflotado y con la ayuda de una plataforma semisumergible trasladado al puerto de Rosliakovo. Allí fue sometido a inspecciones por parte de la comisión oficial que investigaba la tragedia y posteriormente desmantelado. La proa, que seguía en el lecho marino, fue destruida con explosivos en 2002. Los 2 reactores nucleares OK-650 fueron extraídos y transportados a la bahía de Saida en el norte de la península de Kola, donde fueron desactivados y gestionados como residuos radiactivos en 2003. También, por fin, la mayor parte de los familiares de los marineros muertos pudieron dar sepultura a sus seres queridos. Pocos días después del hundimiento del Kursk, el presidente Vladimir Putin ordenó la creación de una comisión gubernamental oficial para investigar las causas del accidente. Al frente de esa comisión fue nombrado Vladimir Ustinov, fiscal general de Rusia desde mayo de ese mismo año y persona de la confianza del presidente. Entre las primeras hipótesis consideradas estaba la posibilidad de un atentado terrorista organizado por grupos separatistas chechenos. Sin embargo, tras analizar los perfiles del personal con acceso a la sala de torpedos y no hallar ningún indicio de sabotaje, esta línea de investigación fue descartada rápidamente. Otra de las posibilidades barajadas fue la de una explosión accidental en las baterías ubicadas bajo la sala de torpedos. Sin embargo, tras localizarse fragmentos del tubo lanzatorpedos número 4 con claros signos de haberse producido una explosión interna, todo apuntaba a que allí fue donde se inició el siniestro. Algo más de 2 años después del hundimiento del Kursk, la comisión oficial encargada por el gobierno ruso presentó un extenso informe de 133 volúmenes. Sin embargo, solo se hicieron públicas 4 páginas difundidas por el periódico estatal Rossiyskaya Gazeta. Según las conclusiones oficiales, la tragedia fue causada por la explosión de un torpedo 6576A propulsado con peróxido de hidrógeno. Este compuesto líquido es altamente volátil y reacciona violentamente al entrar en contacto con ciertas superficies metálicas o impurezas. Una defectuosa soldadura en un torpedo habría provocado una fuga, iniciándose una reacción química que culminó en una explosión devastadora dentro del tubo lanzatorpedos número 4. Un accidente similar ya había ocurrido en 1955 a bordo del submarino británico HMS Sidon, donde murieron 13 hombres. Desde entonces, la Royal Navy dejó de emplear peróxido de hidrógeno como propulsor. El informe oficial no solo se limitó a señalar una causa técnica como causante del siniestro, también reveló un cúmulo de fallos sistémicos, violaciones de los protocolos de seguridad, equipos defectuosos o mal mantenidos, procedimientos de emergencia ineficientes y una grave falta de preparación entre parte del personal. Además, puso en evidencia una estructura de mando rígida y burocrática que retrasó decisiones cruciales como autorizar el rescate en las primeras horas del accidente.
Aunque se demostró que la Marina rusa manipuló la información, ocultó la gravedad de la situación en los primeros días y no hizo lo suficiente para rescatar con vida a los supervivientes, en julio del 2000 la Fiscalía rusa cerró su investigación por no hallar delito penal atribuible a persona física, sin imputar responsabilidades penales a ningún funcionario ni miembro de la cadena de mando. Una explicación alternativa a la hipótesis de la soldadura defectuosa sostiene que la tripulación del Kursk no estaba adecuadamente entrenada para manipular torpedos propulsados por peróxido de hidrógeno, un tipo de armamento que había sido reintroducido recientemente en la Armada rusa tras décadas de desuso. Según esta versión, el error habría surgido al aplicar procedimientos pensados para torpedos convencionales, lo que desencadenó una serie de fallos técnicos que culminaron en la explosión inicial. Junto a esta hipótesis técnica, circuló también otra versión más controvertida, impulsada por algunas figuras militares rusas como el almirante Vyacheslav Popov, entonces comandante de la Flota del Norte. Según esta teoría, el Kursk habría colisionado con un submarino estadounidense, posiblemente el USS Toledo o el USS Memphis, ambos presentes en la zona durante los ejercicios. El impacto habría provocado daños estructurales graves que desencadenaron las explosiones en el submarino ruso. Algunos partidarios de esta hipótesis fueron más lejos, afirmando que el Kursk fue alcanzado por un torpedo estadounidense y que tanto Rusia como Estados Unidos acordaron silenciar el incidente para evitar una crisis internacional. Para respaldar esta teoría, se presentó un vídeo en el que supuestamente se apreciaban daños compatibles con una colisión. Se adujo también la existencia de una tercera carta del teniente Kolesnikov que nunca se hizo pública, en la que supuestamente se explicaría lo sucedido realmente. Al mismo tiempo, se difundieron imágenes que mostraban al USS Memphis en reparación en un puerto noruego días después del siniestro. No obstante, las pruebas disponibles hasta el momento contradicen esta versión. Investigaciones realizadas por sismólogos independientes determinaron que las explosiones registradas no corresponden a un impacto submarino, sino a detonaciones internas. Además, no se encontraron, al menos oficialmente, restos de pintura ni fragmentos metálicos ajenos al Kursk entre los escombros, como cabría esperar en caso de colisión. La mayoría de los expertos navales, incluidos antiguos oficiales soviéticos, coinciden en que la causa más probable del hundimiento del submarino fue la dada por la versión oficial. En el 2005, Roman Kolesnikov, padre del teniente Dmitry Kolesnikov, presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigiendo una investigación internacional independiente. La demanda fue desestimada en 2007 por motivos técnicos y procesales, entre ellos la falta de base jurídica suficiente. Tras el hundimiento del Kursk, el presidente Vladimir Putin reestructuró profundamente la cúpula de la Armada rusa. Uno de los principales damnificados fue el almirante Vyacheslav Popov, comandante de la Flota del Norte, quien había defendido públicamente la hipótesis de la colisión con un submarino extranjero. En paralelo, el Kremlin endureció su actitud frente a los medios de comunicación independientes. Periodistas y cadenas que habían criticado abiertamente la gestión del siniestro, como la cadena ORT, vinculada al oligarca y rival político del presidente, Boris Berezovsky, sufrieron presiones estatales. Muchas cadenas terminaron cerradas, absorbidas, nacionalizadas o cambiaron su línea editorial para sobrevivir. También se produjo un enfrentamiento en torno al fondo de ayuda privada promovido por Berezovsky para las familias de los marineros fallecidos. El gobierno intervino activamente, ofreciendo compensaciones oficiales que incluyeron viviendas de nueva construcción
un pago único equivalente a 10 años del salario del marinero y una suma adicional de 720.000 rublos. Pero esa generosidad, lejos de cerrar heridas, abrió otras nuevas. Para algunos sectores, el trato preferente fue visto como una ofensa comparativa frente a otros colectivos como los veteranos de Afganistán abandonados durante años por el Estado. Han pasado ya más de 20 años desde aquella catástrofe, pero el dolor entre las familias sigue intacto. Cada aniversario se convierte en una herida abierta que supura dolor.